Dicen que Dios nunca abandona a nadie, pero a veces la vida se encarga de hacerte sentir lo contrario. Hay quienes crecieron con tanta carencia que aprendieron a dormirse con hambre, a soportar burlas, a escuchar que no valen nada, hasta que un día se acostumbran a caminar con la cabeza baja, como si el cielo también los hubiera olvidado. Esta es la historia de un niño de campo, huérfano y pobre, que conoció el rechazo y la humillación desde tan pequeño, que llegó a pensar que su existencia no importaba para nadie, pero en un sendero solitario junto al río, cuando nadie lo veía, y él mismo apenas podía con su cansancio, Mateo hizo algo que pocos harían: compartió lo poco que tenía con un anciano debilitado. Él creyó que solo estaba ayudando a un desconocido, sin imaginar que ese gesto sencillo, nacido de un corazón herido noble, estaba a punto de mostrarle una verdad que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Me encantará leerte y saber hasta dónde llega esta historia. Así que quédate hasta el final porque lo que viene es muy especial. Se llamaba Mateo. Vivía en una pequeña casa de madera, a las afueras de un pueblo rural rodeado de cerros y campos sembrados. La casa, si es que podía llamarse así, parecía más un recuerdo que una vivienda. Tablas viejas, techo parchado con latas oxidadas, ventanas rotas cubiertas con plásticos. Cuando el viento soplaba fuerte, todo crujía como si estuviera a punto de desarmarse. Mateo había quedado huérfano muy pronto. Primero se fue su padre enfermo después de años de trabajo duro en el campo. Poco tiempo después, su madre, agotada por la tristeza y la pobreza, cayó en cama y nunca volvió a levantarse. El día que la enterraron, nadie en el pueblo habló mucho del tema. Fue un entierro rápido, silencioso, un par de vecinos de compromiso, una pequeña cruz de madera y nada más. Desde ese día, el niño quedó solo. No tenía hermanos ni tíos cercanos. Apenas una vecina, Doña Rosa, que a veces le dejaba un trozo de pan duro o algo de sopa fría. Pero incluso ella, con sus buenas intenciones, tenía su propia familia y demasiadas preocupaciones. Mateo creció sintiendo que estorbaba. Estorbaba en las casas ajenas. Estorbaba en los caminos. Estorbaba en las conversaciones de los adultos que bajaban la voz cuando él pasaba. Aprendió pronto que para sobrevivir tenía que trabajar, aunque fuera un niño. Así que con apenas unos años, comenzó a ofrecerse para hacer mandados, ayudar en las cosechas, cuidar animales. No le pagaban mucho, a veces le daban unas monedas, otras, solo comida, pero para él incluso un plato de sopa era un tesoro. El problema era que no todos lo veían como un niño trabajador. Algunos lo miraban como el huérfano, el pobrecito, el que no tiene a nadie. Y otros, los que eran más duros de corazón, lo veían como alguien quien se podía maltratar sin consecuencias. Apúrate, mocoso, le gritaban a veces. Si no te gusta, lárgate. No tienes a dónde ir, ¿verdad? Las palabras dolían, pero él aprendió a tragarse el dolor. Lo que no sabía era que cada humillación se le iba quedando pegada por dentro, como si fuera barro seco en el alma. Aún así, en medio de todo, había algo que Mateo no había perdido: una manera sencilla de hablar con Dios. No era una oración aprendida de memoria, no eran palabras complicadas, eran conversaciones cortas, susurradas al viento del campo, al cielo de la noche, al murmullo del río. A veces, mientras caminaba con los pies descalzos por el sendero de tierra, miraba el cielo y murmuraba: Señor, si de verdad estás ahí, cuídame. No te pido cosas grandes, solo no te olvides de mí. Y llega, aunque muchas veces no veía una respuesta clara, había algo que lo hacía seguir, una pequeña chispa de esperanza que se negaba a apagarse, incluso en los días más duros. Los días pasaban, y el pueblo seguía igual. Los mismos que miraban hacia otro lado cuando él pasaba, los mismos que se quejaban de sus propios problemas, sin imaginar que a pocos metros vivía un niño que daría cualquier cosa por tener siquiera la mitad de lo que ellos tenían. Una tarde, Mateo aceptó trabajar para don Ramiro, uno de los hombres más duros del lugar. Dueño de varias parcelas, era conocido por su carácter frío y su forma de tratar a quienes trabajaban para él. Te pagaré con comida, dijo don Ramiro, pero si llegas tarde o haces malo, ni eso te llevas. El niño asintió. No estaba en posición de negociar. Ese día trabajó desde muy temprano, bajo el sol, recogiendo sacos, acarreando leña, cargando agua. Sus manos pequeñas se llenaron de ampollas, pero él se decía a sí mismo que valía la pena.
Tenía demasiadas noches de estómago vacío acumuladas. Al caer la tarde, don Ramiro le entregó un pequeño saco de comida, un pan, un poco de arroz, unas papas. Para cualquiera habría sido poco. Para Mateo era como recibir un cofre de oro. Mientras caminaba de vuelta a su casita, abrazaba el saco contra su pecho como si temiera que el viento se lo arrebatara. Sus pasos eran lentos, cansados, pero en sus ojos había una pequeña luz de satisfacción. Sin embargo, no todos estaban contentos de verlo. En el camino, se encontró con un grupo de muchachos del pueblo mayores que él. Lo habían visto muchas veces, y algunos disfrutaban molestarlo. «Miren, ahí viene el huérfano», dijo uno. «Seguro va cargando la casa entera en ese saco», rió otro. «A ver, muéstranos qué llevas». Mateo apretó el saco con más fuerza. «Es mío», respondió con la voz baja. Las risas se hicieron más fuertes. Uno de los muchachos se acercó y le dio un empujón. «No seas tonto, solo queremos ver». En un segundo, el saco cayó al suelo, y parte del contenido se desparramó en la tierra. El pan quedó manchado de polvo. El arroz se mezcló con piedras pequeñas. Los muchachos se rieron aún más. «Mira, ya ni eso puedes cuidar», se burlaron. Mateo sintió ese viejo nudo en la garganta. No solo era hambre, era la sensación profunda de no tener a nadie que lo defendiera, de que su esfuerzo no valía nada, de que aunque pusiera su corazón entero en trabajar, el mundo siempre encontraría una forma de aplastarlo. Cuando los muchachos se fueron cansados de reír, el niño se arrodilló y recogió lo que pudo. Sacudió el pan con cuidado. Separó el arroz que aún se podía salvar. Sus manos temblaban no solo por el cansancio, sino por las rabias, silenciosa, que lo quemaba por dentro. Caminó un rato en silencio con los ojos húmedos, hasta que, como tantas veces, levantó la vista al cielo. «Dios», susurró, «yo sé que hay gente que sufre más que yo, pero de verdad, soy tan pequeño que ni siquiera me ves». Hizo una pausa. «Si no vas a quitarme estas pruebas, al menos dame fuerzas para no convertirme en alguien como ellos». Esa frase no era de un niño resentido, sino de un corazón que, a pesar del dolor, seguía eligiendo no endurecerse. Esa oración, sencilla y sincera, fue escuchada. Aunque él todavía no lo sabía, el camino hacia su casa pasaba junto a un río. Era un tramo solitario, sin casas, solo árboles, piedras y el sonido del agua corriendo. A Mateo le gustaba ese lugar. Era para él una especie de refugio. Allí podía llorar sin que nadie lo viera, pensar en su madre, hablar con Dios sin interrupciones. Aquella tarde, mientras se acercaba al río con el saco medio arruinado, notó algo diferente. A lo lejos, sentado sobre una piedra grande, cerca de la orilla, había un anciano. Vestía ropas sencillas, gastadas por el tiempo. Tenía el cabello y la barba blancos y largos, y sostenía un bastón de madera. Parecía cansado, casi frágil, como si cada respiración le costara un esfuerzo. Mateo disminuyó el paso. No lo había visto antes en el pueblo. El anciano levantó la vista, y sus ojos se encontraron. No había dureza en su mirada, tampoco lástima. Solo una especie de ternura profunda e indescriptible, como la de alguien que te ve más allá de tu ropa sucia, de tus heridas y tus silencios. «Buenas tardes, hijo», dijo el anciano con una voz suave pero firme. «Buenas», respondió Mateo con timidez. El anciano miró el saco que el niño llevaba. «Vio que vienes de un día largo», comentó. «Sí, señor», contestó Mateo. «Estuve trabajando». El anciano hizo un ligero gesto como si ya lo supiera. «¿Podrías ayudarme con algo?», preguntó. «He caminado mucho y me siento muy débil. No he comido en todo el día. ¿Tendrías algo que puedas compartir conmigo?». La pregunta cayó como una piedra en el corazón del niño. Lo poco que llevaba en ese saco era fruto de un día entero de trabajo, de ampollas y humillación. Había sido maltratado, se habían burlado de él y ahora, encima de todo, alguien le pedía que compartiera. Cualquier persona en su lugar habría pensado: «No puedo, nadie comparte conmigo, ¿por qué voy a compartir yo?». Mateo bajó la mirada hacia el saco, recordó a los muchachos riéndose, el pan en el suelo, el arroz sucio. Recordó también las noches en las que su estómago rugía de hambre. Pero en medio de ese torbellino de recuerdos, otra imagen se hizo presente. La de su madre. La recordó partiendo el pan en pedazos pequeños, cuando casi no alcanzaba. Y aún así, guardando un trozo para alguien que pudiera llegar a golpear la puerta. Recordó una frase que ella solía repetir, no como sermón, sino mientras cocinaba, mientras lo abrazaba, mientras vivía en la escasez.
Cuando das de corazón, hijo, nunca te quedas vacío. Dios siempre encuentra la forma de llenar lo que se entrega con amor. Mateo tragó saliva, se acercó al anciano. Abrió el saco con cuidado y sacó el pan, no el trozo más pequeño, sino el mejor que tenía. Aunque estuviera un poco manchado de polvo, lo limpió con sus manos y se lo ofreció. No es mucho, dijo, pero es lo que tengo. Puede comer usted primero. El anciano lo miró sorprendido, como si en ese momento no viera solo un niño pobre, sino algo más profundo. ¿Y tú?, preguntó. ¿No tienes hambre? Mateo sonrió con una tristeza dulce. Siempre tengo hambre, admitió, pero usted se ve más cansado que yo. El anciano sostuvo el pan entre sus manos arrugadas y temblorosas. Antes de comer, cerró los ojos un momento, como si estuviera haciendo una oración en silencio. Luego tomó un pequeño bocado, comió despacio con calma, como alguien que saborea no solo la comida, sino el gesto que hay detrás. Gracias, hijo, dijo finalmente. No sabes lo que esto significa. Mateo se sentó a su lado, sin saber bien por qué. Tal vez porque por primera vez en mucho tiempo sentía que el silencio junto a alguien no le pesaba. El río seguía su curso, el viento movía las hojas, y por un momento el mundo parecía haberse detenido. Alrededor de esa escena sencilla, un niño pobre, un anciano cansado, y un pan compartido. Después de comer un poco, el anciano se levantó con dificultad. Debo seguir mi camino, dijo. ¿Podrías ayudarme a cruzar este tramo? Mis piernas ya no son las de antes. Mateo se levantó al instante, guardó lo que quedaba en el saco, y ofreció su hombro como apoyo. Caminaron despacio por el sendero junto al río. Cada paso parecía una batalla para el anciano, pero el niño no se quejaba. Estaba acostumbrado a cargar peso, pero esa vez no sentía que cargara algo pesado. Sentía que estaba haciendo algo que su madre habría aplaudido con el corazón. Mientras avanzaban, el anciano habló. He visto mucha gente hoy. Muchos tienen más que tú, pero nadie se detuvo a ayudarme. Tú que tienes tan poco, no dudaste en compartir. No sé si hice bien, respondió Mateo con honestidad. Lo que le di, casi todo lo que tenía para hoy, pero no podrían haberle dejado allí solo. El anciano sonrió. Eso es lo que marca la diferencia, dijo. No cuánto tienes, sino lo que haces con lo poco que tienes. Tu corazón ha hablado más fuerte que tu necesidad. Caminaron un rato en silencio, al llegar a un punto del sendero, donde el río parecía brillar con una luz distinta, y los árboles hacían una especie de arco natural sobre el camino. El anciano se detuvo, se soltó del hombro del niño, y se volvió hacia él. Sus ojos, que ya se veían profundos, comenzaron a brillar de una forma extraña, como si reflejaran una luz que no venía de afuera, sino de adentro. Mateo dijo pronunciando su nombre con una ternura que el niño no escuchaba desde la voz de su madre. ¿Sabes con quién has caminado hoy? El niño frunció el ceño confundido. Con usted, señor, respondió, con un anciano necesitado de ayuda. El anciano lo miró fijamente. En su rostro ya no se veía solo cansancio humano, sino una especie de paz inmensa, inabarcable. He caminado contigo desde antes de que supieras pronunciar mi nombre, dijo. Estuve contigo la noche que lloraste solo, la vez que soportaste burlas, sin responder, la tarde que miraste al cielo pidiéndome fuerza, para no endurecer tu corazón. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Balbució, yo solo hablaba con Dios. No sabía si me escuchaba alguien. El anciano dio un paso hacia él. La atmósfera pareció volverse más densa, más sagrada. Mateo continuó, hoy no solo compartiste tu pan, compartiste tu fe. Me diste lo mejor de ti, aun cuando el mundo te ha dado tan poco. Creíste que estabas ayudando a un desconocido, pero estabas ayudando a aquel que nunca te dejó solo. El corazón del niño comenzó a latir con fuerza. ¿Quién es usted?, preguntó en un susurro. En ese preciso instante, el viento pareció detenerse. El río brilló con una intensidad distinta, y el rostro del anciano se llenó de una luz suave dorada, que no hería los ojos, pero lo envolvía todo. La voz que se escuchó ya no era solo la de un anciano. Era firme y cálida, profunda y cercana al mismo tiempo. Soy, respondió, el que ha estado contigo en cada paso, el que oyó tus oraciones en la noche, el que vio tus lágrimas cuando nadie más miraba, el Dios que muchos creen ausente, pero que se esconde en los caminos solitarios, en las manos que dan, en los corazones que aún rotos eligen la bondad. Mateo cayó de rodillas, no porque alguien se lo ordenara,
sino porque algo dentro de él entendió que estaba frente a algo demasiado grande para su mente, pero perfecto para su corazón. Lágrimas silenciosas comenzaron a caer por su rostro. Pensé que me habías olvidado, confesó con la voz quebrada. Pensé que yo no era importante para nadie. El anciano Dios se inclinó un poco y puso una mano sobre la cabeza del niño, con un gesto tan paternal, tan lleno de amor, que todas las carencias de Mateo parecieron por un instante menos pesadas. Nunca te abandoné, dijo. Cada vez que fuiste humillado estuve allí. Cada vez que el hambre te apretó el estómago, te abracé en silencio. Pero había algo que solo tú podías decidir. Si el dolor te volvía duro o más humano. Hizo una pausa, y elegiste bien. Elegiste seguir dando. Elegiste seguir creyendo. Y hoy tu gesto pequeño, ante los ojos del mundo, ha sido grande ante los míos. El niño estaba aún arrodillado, cuando sintió que algo cambiaba a su alrededor. El aire olía diferente, como a tierra mojada, y pan y enhorneado. El sonido del río se mezcló con una paz profunda. No había música, pero su corazón sentía como si el cielo entero estuviera cantando en silencio. Dios, con forma de anciano, extendió su mano y tocó el saco que Mateo llevaba. Lo que entregaste hoy, dijo, no era solo un pan, era confianza, era amor. Y lo que se da desde el corazón, yo lo multiplico de maneras que el mundo no entiende. El saco, que antes pesaba poco, comenzó a sentirse más pesado. El niño lo miró sorprendido, lo abrió despacio, y sus ojos se agrandaron. Dentro ya no había solo el pan maltratado y las sobras. Ahora vio pan fresco, limpio, más de uno. Vio granos de arroz abundantes, papas en buen estado, incluso algunas frutas que hacía tiempo no probaba. Mateo parpadeó varias veces. No entendía. Yo no tenía todo esto, dijo temblando. Hoy no solo te alimento el cuerpo, respondió Dios. También quiero alimentar tu fe. Quiero que recuerdes, cada vez que sientas que no tienes nada, que lo que se entrega con amor, nunca se pierde. Solo cambia de forma, y regresa multiplicado. Pero la recompensa no terminó allí. Volverás a tu casa, continuó. Y poco a poco verás puertas abrirse donde antes solo había paredes. No te prometo una vida sin pruebas, porque las pruebas son las que ahondan la raíz de tu fe. Pero te prometo algo mejor. Nunca más caminarás sintiendo que estás solo. El anciano sonrió con una ternura que abarcaba toda la historia de Mateo, su orfandad, su hambre, sus miedos, sus noches de llanto. Cuando te humillen, añadió, recuerda este sendero. Cuando sientas que nadie te ve, recuerda mi mirada. Cuando la pobreza quiera convencerte de que no vales nada, recuerda que yo mismo caminé contigo disfrazado de anciano, cansado, y que elegiste ayudarme. Mateo quiso hablar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Solo pudo decir, gracias por no haberme dejado solo, por no haberte olvidado de mí. Dios asintió. Tú tampoco te olvidaste de mí cuando más necesitabas mirar solo tu propio dolor. Y ese tipo de corazón yo lo honro. Entonces, la luz alrededor del anciano comenzó a desvanecerse suavemente. Fue como el ocaso de un día perfecto. Poco a poco, la figura se fue haciendo más simple, hasta cuando Mateo parpadeó. Ya no lo vio. Solo quedaban el sendero, el río, el saco entre sus manos, y una paz en su pecho que nunca antes había sentido. Mateo regresó a su pequeña casa con el saco lleno y el corazón rebosante. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no comió rápido como quien teme que la comida se acabe. Comió despacio, agradecido, saboreando cada bocado como un recordatorio de que Dios había estado allí, en el mismo lugar donde tantas veces él creyó que solo había silencio. Al día siguiente, algo empezó a cambiar en su vida. Doña Rosa, la vecina, se acercó sorprendida. Mateo, ¿de dónde sacaste tanta comida?, preguntó. El niño sonrió. No quería mentir, pero tampoco sabía cómo explicar que había caminado con Dios disfrazado de anciano. Trabajé y Dios me ayudó, respondió simplemente. Ella lo miró a los ojos y vio algo distinto. Ya no era el mismo niño apagado. Había en él una fuerza tranquila, una luz nueva. Con el tiempo, algunos del pueblo comenzaron a notar que a pesar de sus pocas cosas, Mateo siempre tenía algo que compartir. Un pedazo de pan para un vecino, una fruta para un niño más pequeño, una sonrisa sincera para quienes estaban cansados. No se volvió rico de la noche a la mañana, no apareció de golpe una mansión ni grandes lujos. Pero puertas comenzaron a abrirse. Un hombre bueno le ofreció enseñarle un oficio. Otro le dio trabajo estable y justo.
Alguien más lo invitó a estudiar por las tardes, y aunque los problemas no desaparecieron por completo, dejó de sentir que cargaba todo solo. Cada tanto, cuando iba por el sendero, junto al río, se detenía en el mismo lugar donde había ayudado al anciano. Cerraba los ojos y respiraba hondo. No siempre veía luces, ni escuchaba voces sobrenaturales, pero sabía en lo profundo que ese lugar marcaba un antes y un después en su historia. Allí entendió algo que nunca más olvidaría: que Dios no siempre llega con truenos y milagros visibles. A veces llega envuelto en la fragilidad de alguien que necesita tu ayuda. A veces se presenta como un anciano cansado, un vecino en silencio, un desconocido con hambre. Y la verdadera prueba no es si tienes mucho. La prueba verdadera es si estás dispuesto a dar algo, aun cuando creas que no tienes nada. La historia de Mateo no es solo la historia de un niño pobre de campo, es también la historia de cualquiera que en algún momento ha sentido que Dios se olvidó de él. De cualquiera que ha mirado al cielo preguntando: ¿por qué me toca esto a mí? Porque siento que todos avanzan menos yo. ¿Dónde estás cuando más te necesito? Quizás tú también llevas tiempo soportando humillaciones en silencio, falta de recursos, rechazo, soledad. Tal vez como Mateo, has tenido que aprender a tragarte las lágrimas para poder seguir. Y sin embargo, en medio de todo eso, hay algo que la vida no ha podido arrancarte por completo: tu capacidad de ser bueno. Porque aún herido sigues ayudando, aún cansado sigues dando, aún con miedo sigues creyendo, aunque sea un poquito. La enseñanza de esta historia, simple pero profunda: Dios jamás te abandona. Aunque el mundo no te mire, Él te ve. Como con Mateo, Dios se esconde muchas veces en esos encuentros aparentemente pequeños, en esos ancianos de la vida que llegan a tu camino cuando menos lo esperas. El niño pensó que solo estaba ayudando a un desconocido indefenso, pero en realidad estaba abriendo una puerta celestial con una llave que muchos desprecian: la bondad sincera que nace del corazón, incluso cuando no hay aplausos, ni cámaras, ni recompensas visibles. Tal vez hoy tú no tengas mucho, tal vez tu saco también parezca medio vacío, pero recuerda, cuando la bondad nace del corazón, Dios la ve, la honra y la multiplica de formas que tú no imaginas. Y en los senderos más solitarios de tu vida, cuando creas que estás caminando sin compañía, puede que sin saberlo, estés caminando, igual que Mateo, al lado de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdame a que llegue a muchas más personas que hoy necesitan recordar que Dios jamás abandona a nadie. Suscríbete, activa la campanita y déjale un me gusta a este video. Cada vez que tú apoyas este contenido, YouTube lo muestra a alguien que quizá está pasando por la misma oscuridad que un día vivió Mateo. Tu gesto, igual que el de él, puede cambiarle el camino a otro. Gracias por ser parte de esta familia de fe y esperanza.